Bueno, Daniel, hablando del empedrado, algo que es tan caro, el sentimiento de los rafaelinos, que además es patrimonio histórico, que se pretende preservar. Bueno, ¿cómo es la historia del empedrado? ¿En qué momento de Rafaela, en su historia, nace el empedrado? Sí, es muy interesante ubicarlo precisamente en la coyuntura histórica y en su contexto, cuándo y por qué aparece el empedrado. En 1926 el Consejo aprueba el proyecto del Ejecutivo de llamar a concurso para empedrar en ese momento 126 cuadras de la ciudad de Rafaela. 1926, pensemos que la población de esa ciudad, que hace un poco más de una década que había sido declarada como ciudad, estaría alrededor de los 15.000, 20.000 habitantes, no llegaría todavía a los 20.000 habitantes. 126 cuadras. Se llama concurso, lo gana el Banco Hogar Argentino, pero al poco tiempo lo transfiere directamente, la adjudicación se la transfiere a la Compañía Santafesina de Inmuebles y Construcciones, que es la que al año siguiente, en 1927, comienza con la obra. La obra tiene su comienzo en el Boulevard Lehmann y el sector que está al oeste, digamos la calzada oeste del Boulevard Lehmann, desde Ernesto Salva hasta la Plaza 25 de Mayo. Características de acuerdo a lo que se había llamado a concurso, incluso, que tenía que ser con piedra granítica de color gris, uniforme, que es lo que se respetó originalmente. Si lo vemos, el color se mantuvo muy uniforme. Muchas veces la gente dice adoquinado, en realidad técnicamente se trata de granitulio, así estaba especificado en las condiciones, que es esa piedra tallada en forma cúbica, son pequeños cubitos, y dispuestos en centellado. En centellado es ese especie de arco que forma el dibujo del empedrado. Esto se repite, para los que viajan lo ven y lo aprecian y lo valoran en ciudades como París, Roma, pero después acá en Rafaela genera una serie de polémicas por el uso, ¿no? Y las condiciones que a veces se han deteriorado en algunos sectores y sabemos los reclamos que hay. Pero como bien patrimonial, incluso la municipalidad lo ha reconocido como tal desde 2009, es un bien protegido, y le ha dado desde entonces una impronta muy particular a Rafaela. Pensemos que cuando 1926, 1927 se empiezan a construir las primeras cuadras, que por pedido de los vecinos, de las 126 originales se elevaron a 228. Cuando se está construyendo esta obra, Rafaela no está conectada con el resto de las ciudades de la región, de la provincia, del país, por caminos de tierra. No hay rutas asfaltadas en ese momento. O sea que uno podía venir desde Santa Fe a Rafaela por caminos de tierra y de golpe encontraba una ciudad con sus calles asfaltadas como tenían las grandes ciudades, ya sea las capitales de provincia o alguna que otra ciudad importante del interior. Eso la posiciona a Rafaela de una manera muy particular. Por un lado, el orgullo local que ante el resto de los pueblos de la región demuestra cuán progresista se presenta esta ciudad, y de ahí viene la revancha, ¿no? Esto es anecdótico, cómo desde los pueblos se le empieza a decir la chacra asfaltada, en realidad por la presunción, claro, la presunción de Rafaela. Pero por otro lado, reconfirma lo de la Perla del Oeste. Poco antes de que comience la obra del empedrado, ya desde las columnas del diario La Opinión, se lanza aquello como marca distintiva de la Perla del Oeste. Pero bueno, la Perla, ¿qué tenía para demostrarse como una ciudad moderna, progresista? Poco antes de la obra del empedrado se empezó a remodelar la plaza con las características que la vemos actualmente. Y esta obra del empedrado que urbanísticamente
le dan ese sello, años 30, de ciudad moderna, progresista, ¿no? O sea que venía a reconfirmar eso de la Perla del Oeste. Daniel, ¿por qué en ese momento se toma la decisión de hacer este tipo de pavimento? ¿Quién trae el empedrado? Usted me mencionaba que esto se ve en grandes capitales europeas. Bueno, nosotros tenemos descendencia, la mayoría europea. ¿Alguien lo trajo de allí? ¿Por qué se decidió hacer este tipo de pavimento y no otro? Sí, para esa época lo que había era este sistema de trabajar, por eso hablamos de empedrado, de asfaltar las calles con piedra. Todavía el otro sistema de hormigón, como se utiliza actualmente, estaba en sus inicios y por eso es que las calles, hoy nosotros en el centro de las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, no lo vemos porque se repavimentó, claro, pero si no, debajo de eso encontraríamos, no como tal vez como el caso de Rafaela, porque hubo distintos sistemas constructivos. Acá se utilizó este del granitulio dispuesto en forma de centellado y en el sentido de circulación de entonces, que era la inglesa. Por eso cuando se están realizando todavía hoy las tareas de remover y mantener el empedrado, las piedras se están reubicando en el sentido, claro, al revés, tal como en 1945 se impuso el sistema de circulación a la americana. Bueno, ¿cómo llegan estas piedras acá? En realidad, mucho de esto circula a través de la memoria colectiva, pero tiene un trasfondo de verdad. Los barcos que venían, era todavía la Argentina, seguía bajo el modelo de la economía agroexportadora, mandar cereales y carnes a Europa. Esos barcos venían prácticamente vacíos de Europa hacia la Argentina, los que venían a cargar cereales, me refiero, ¿no? Había otros que no. Y como lastre utilizaban estas piedras. Se dice que las piedras que se utilizaron aquí en Rafaela, este granitulio, llegaron en el barco Christian Borg, que había llegado precisamente desde los países escandinavos, desde Noruega, había llegado a puerto con esta carga y bueno, desembarcada como lastre, ya desembarcada en los puertos, se utilizó para hacer el empedrado de Rafaela y a otras ciudades que tienen también este sistema. Así que ese sería el origen de estas piedras, Noruega y Suecia probablemente. ¿Por qué la importancia y la insistencia de seguir preservándolo en el tiempo? Aquí en la ciudad, bueno, sabemos que los medios de transporte han ido cambiando. En esa época quizás eran carretas, eran carros, otras ruedas. Bueno, hoy es totalmente distinto. Sí, sí. Había autos, porque Rafaela se caracteriza desde los inicios no solo por la pasión deportiva referida al automovilismo, sino por la cantidad de vehículos en relación a la población. Ya llamaba la atención para esa época la cantidad de autos que había, vuelvo a insistir, en relación a la densidad poblacional. Pero obviamente que la carga vehicular sobre estas piedras era muy inferior a lo que puede ser el tránsito automotor actualmente. Incluso la circulación de camiones, colectivos, todo lo que soportó desde 1927 para acá este empedrado. Obviamente que con el tiempo el piso va aflojando y hubo que hacer todas estas tareas de mantenimiento. ¿Pero por qué preservarlo? Porque precisamente configuró una mancha urbana, estas más de 200 cuadras, que le dan una fuerte identidad. Es decir, forman parte de esa identidad, de eso que identifica urbanísticamente a la ciudad. Cuando decimos urbanísticamente, identifica a la ciudad como espacio vivo y lo viene acompañando desde aquel momento inicial, ya va a cumplir 100 años, y precisamente eso es lo que cala, perdura en la memoria. Y bueno, obviamente que cuando hablamos de patrimonio, el patrimonio no tiene por qué ser una cosa muerta, inútil, costosa, que satisface el interés de algunos nostálgicos. Todo lo contrario. El patrimonio tiene que ser considerado como herencia, pero como herencia que necesita ser revitalizada, tiene que tener vida. Pasa lo mismo con los edificios, ¿no?
no es cuestión de preservarlo porque son viejos, eso no le da mucho valor. El valor está en lo que significan, en las memorias que portan esos lugares y cómo las nuevas generaciones podemos volverlo a la vida. Acá quedó demostrado cómo con las tareas que se vienen llevando a cabo desde el 2000, 2001 en adelante, volvió a la vida. Es decir, si bien había muchas quejas por el deterioro que presentaba y todos los problemas que esto generaba para el tránsito vehicular, bicicletas, motos, autos, etc., lo vemos hoy revitalizado. Y también otra cuestión, que el patrimonio debe ser sostenible. Y esto vemos cómo estas tareas de preservación generaron una fuente de trabajo muy importante en un momento muy crítico, en el 2001, cuando empiezan las tareas del readoquinado, hizo posible que mucha gente que había quedado sin trabajo, que no conseguía trabajo, pudiera encontrar una fuente de trabajo en el readoquinado, y eso se va a mantener, porque como ya tiene su antigüedad y por el uso al que está sometido, es imposible pensar en que lo hacemos una vez y ahí queda para siempre. Esto va a haber que mantenerlo. Pero vuelvo a insistir, sigue generando también trabajo. Daniel, ¿cuál es el cuadrante donde podemos observar hoy todavía el adoquinado? Mencionaba que eran una serie de cuadras que partían de la parte céntrica, ¿hasta dónde? Sí, la idea es tal como se había proyectado, redactado la ordenanza original, era en torno de la plaza y seguir la línea de los bulevares y la avenida Mitre que conectaba con los ferrocarriles. Y bueno, y las cuadras aledañas a esos 5 grandes ejes, que serían los 4 bulevares más la avenida Mitre. Bueno, hoy en día sabemos que este tema, como bien lo venimos hablando, trae un poco de controversia, ¿no? Hay quienes aman este tipo de pavimento porque es parte de nuestra historia, porque bueno, está en nuestra idiosincrasia como rafaelino y todo lo que usted contaba, lo que significó en ese momento, y aquellos quienes dicen, bueno, ¿por qué no lo pavimentan arriba o que quede solamente en la parte céntrica? ¿Qué mensaje dejaría usted a la gente de la importancia que tiene esto que es tan nuestro, que marcó una época totalmente muy importante, ¿no?, para lo que fue Rafaela en sus inicios como ciudad y que aún ha perpetuado, ¿no?, en el tiempo? Sí, yo pienso que la cuestión es que recién comentábamos, pasa por la identidad, por el signo, la marca de identidad. La plaza, los bulevares y el empedrado es lo que identifica a Rafaela. Todo lo demás lo vamos a encontrar en muchas las ciudades, sobre todo de la región pampeana, que tuvieron un origen más o menos similar al de Rafaela. Las vamos a ver a todas muy parecidas, casi con una arquitectura que parece homogénea, se repite más o menos la iglesia que destaca frente a la plaza, alguna casa de algún comerciante o algún industrial que marcó el progreso de los pueblos, y después en lo demás vemos algo muy similar. Pero este conjunto urbanístico que forma la plaza, estos bulevares que quienes vienen de afuera se admiran porque marcan una presencia muy característica de una época dada y resaltado por esa mancha que forma el empedrado, son signos de identidad que, como toda identidad, no es algo fijo, eterno, inmóvil, es algo también en movimiento. ¿Por qué no en este entorno seguir construyendo la ciudad actual? Es decir, no se trata de fosilizar un espacio urbano, vuelvo a insistir, es darle vida a partir de estos elementos históricos que lo van conformando con el tiempo, pero de ninguna manera cerrarnos a recibir las novedades, a recibir población. Hoy esta mancha del empedrado por allí tiene una población que cada vez va siendo menos densa, casas que se deshabitan porque ya no hay gente que esté allí o quedan personas de edad mayor y muy pocas. Es decir, corremos el riesgo de convertirla en una zona dormitorio, es decir, con mucha actividad durante la mañana hasta media tarde, porque todavía se concentran los servicios y los comercios, pero que después
le va faltando cada vez más población porque se traslada hacia las áreas suburbanas, residenciales, y con los riesgos que implica también, ¿no? Un área que pierde población. O sea que es un gran desafío, como todo bien patrimonial. Es decir, por un lado, herencia recibida, conservación, pero por otro lado, lo que vuelvo a insistir, dotarlo de vida, ¿no? Y a punto de cumplir 100 años. Sí, exactamente. El año que viene se van a cumplir 100 años de la ordenanza y ya el próximo, en el 27, a celebrar los 100 años del empedrado. ¿Algo más que nos quiera agregar? De mi parte, un gusto haber podido conversar sobre estos temas. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias.